Conectaste un sensor al ESP32, el código compila perfectamente y aún así no aparece ningún dato. Es una situación bastante frustrante, porque lo primero que solemos pensar es que hay algún problema en el programa. Pero antes de empezar a modificar código, hay algunas cosas que vale la pena comprobar. Puede ser una conexión, la alimentación, el pin que elegimos o incluso algún pequeño componente que necesita el sensor para funcionar correctamente. En este video vamos a ver 7 comprobaciones muy comunes al conectar sensores al ESP32 y al final vamos a juntarlas en un pequeño procedimiento que nos va a ayudar a encontrar el problema sin tener que cambiar cosas al azar. Empecemos por algo que parece bastante sencillo. Tenemos el sensor, tenemos el ESP32 y solamente hay que conectar unos cuantos cables. Pero antes de buscar problemas más complicados, hay una pregunta que podemos hacernos. ¿Estamos seguros de que cada cable está conectado donde corresponde? Muchos sensores tienen conexiones para alimentación, tierra y una o más señales, y una conexión que parece correcta a simple vista puede no serlo. Por eso, cuando un sensor no responde, una de las primeras cosas que podemos comprobar es justamente el pinout. Los colores de los cables pueden ayudarnos a orientarnos, pero lo más seguro es comprobar las indicaciones del propio sensor o de su documentación. Parece algo demasiado básico, pero justamente por eso es muy fácil pasarlo por alto. Supongamos que las conexiones están bien, pero el sensor sigue sin funcionar. La siguiente pregunta podría ser, ¿la tensión de alimentación es la adecuada? No todos los sensores funcionan con la misma tensión. Algunos trabajan con 3,3 voltios, otros pueden utilizar 5 voltios, y algunos módulos pueden aceptar diferentes tensiones. Y acá hay un detalle que puede generar bastante confusión. La tensión con la que alimentamos el sensor no necesariamente es la misma que vamos a encontrar en su salida. Por eso conviene comprobar dos cosas: qué tensión necesita el sensor para alimentarse y qué características tiene la señal que entrega. Revisar ese dato antes de conectarlo puede evitarnos bastantes problemas después. Ahora, imaginemos que la alimentación está bien y las conexiones también, pero seguimos sin recibir datos. Otra posibilidad es que tengamos que mirar el pin que estamos utilizando. En el ESP32, los pines no son todos exactamente iguales. Dependiendo del modelo de placa que tengamos, algunos pines pueden tener funciones especiales o determinadas restricciones. Esto significa que una conexión que funciona perfectamente en un proyecto pueda no ser la mejor opción para otro. Y esto es algo que puede pasar fácilmente cuando seguimos un tutorial que encontramos en Internet. El tutorial utiliza un determinado pin, pero nuestro ESP32 puede ser diferente. En ese caso, vale la pena comprobar primero qué modelo de ESP32 tenemos y qué características tiene el pin que elegimos. A veces, un pequeño cambio en la conexión es suficiente para que el sensor empiece a funcionar. Hay otra comprobación que puede pasar bastante desapercibida. Imaginemos que tenemos el sensor conectado a una fuente diferente de la que alimenta nuestro ESP32. Todo parece estar funcionando por separado, pero cuando conectamos la señal, el ESP32 no recibe lo que esperamos. En una situación así, podemos revisar la referencia de tierra. Cuando diferentes partes del circuito intercambian señales, necesitan tener una referencia eléctrica adecuada. Y en muchos casos eso significa compartir la tierra. Así que si estamos utilizando una fuente externa para nuestro sensor o para algún módulo, vale la pena revisar cómo están conectadas las tierras del circuito. Es una comprobación sencilla que puede explicar comportamientos que, de otra manera, parecen bastante extraños. Ahora viene una comprobación especialmente interesante. Tenemos alimentación, las conexiones parecen correctas, elegimos un pin adecuado, pero el sensor sigue sin responder. ¿Podría faltar algo en el circuito? Algunos sensores y protocolos necesitan componentes adicionales para funcionar correctamente. Un ejemplo muy conocido es el DS18B20. Este sensor utiliza un protocolo One Wire
y normalmente necesita una resistencia pull-up en la línea de datos. Si esa resistencia falta o está conectada incorrectamente, podemos encontrarnos con lecturas que no aparecen o un sensor que parece no funcionar. De hecho, si estás utilizando un DS18B20, tenemos un video en el canal donde mostramos cómo conectarlo al ESP32 y cómo hacerlo funcionar paso a paso. Te lo dejo acá para que puedas verlo después. Y este ejemplo nos da algo interesante. Podemos tener un código perfectamente escrito y aún así no tener ningún dato porque falta un componente en el circuito. Por eso, cuando conectemos un sensor, también vale la pena comprobar qué necesita eléctricamente el protocolo que estamos utilizando. Muchas veces buscamos el problema en el programa cuando en realidad está en el circuito. Ahora, supongamos que todo está correctamente conectado, pero también tenemos conexiones físicas. Un jumper puede estar haciendo mal contacto. Una conexión en la protoboard puede no estar funcionando como esperabas. Un conector puede estar flojo. Y dependiendo del sensor y del protocolo que utilicemos, los cables demasiado largos también pueden introducir problemas de ruido o de integridad de la señal. Una prueba bastante sencilla en estos casos es reducir la distancia entre el sensor y el ESP32 y revisar nuevamente todas las conexiones. Si con cables más cortos el comportamiento cambia, ya tenemos una pista interesante. Y esto también nos recuerda algo. Un problema que aparece mientras programamos no necesariamente tiene una causa en el software. Y llegamos a la última comprobación, probablemente una de las más importantes. Imaginemos que conectamos todo, cargamos el programa y Arduino IDE nos dice compilación exitosa. Pero, ¿qué nos está diciendo realmente ese mensaje? Solamente que el programa pudo compilarse. No nos confirma que el sensor esté correctamente conectado, no nos dice que la alimentación sea la adecuada, tampoco confirma que el pin que elegimos sea el correcto, y mucho menos nos asegura que el sensor esté funcionando. Por eso, cuando algo no funciona, puede ser mucho más útil separar el problema en partes. Primero podemos comprobar la alimentación, después las conexiones, después la señal, y recién entonces empezar a investigar el código. Entonces, si conectamos un sensor al ESP32 y no funciona, ¿por dónde empezamos? Podemos convertir todo lo que vimos en una pequeña lista de comprobación. Primero, ¿el sensor está recibiendo la atención correcta? Segundo, VCC, GND y señal ¿están conectados donde corresponde? Tercero, ¿el pin que elegimos es adecuado para el sensor? Cuarto, ¿el sensor necesita alguna resistencia u otro componente adicional? Quinto, ¿las conexiones físicas están en buenas condiciones? Y si todo esto parece estar correcto, entonces sí podemos concentrarnos en el código. De esta manera, en lugar de cambiar varias cosas al mismo tiempo, podemos ir descartando posibilidades una por una. Y cuando más ordenado sea el proceso, más fácil va a ser de encontrar dónde está realmente el problema. Así que la próxima vez que conectes un sensor al ESP32 y no funcione, quizás el código no sea el primer lugar donde conviene buscar. A veces la explicación está en una conexión, a veces en la alimentación, a veces en el pin y en otros casos puede faltar simplemente un componente que el sensor necesita para comunicarse correctamente. Si te gustaría que sigamos con esta serie, el próximo tema podría ser otro problema bastante común. ¿Por qué el ESP32 pierde la conexión Wi-Fi? Si te interesa, déjame Wi-Fi en los comentarios. Si este video te resultó útil, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos contenidos. Nos vemos en el próximo video.